Bueno, arrancamos entonces. Hoy empezamos con la ficha 10 y con una unidad nueva, que es la unidad 4. La clase pasada, que yo no pude ir a clase, ustedes tuvieron clase con Romy, con la profe Romina Teicher, que inició, como esperaba hacerlo yo también, o que no inició, que desarrolló la ficha 9. Entonces, la situación es así. La unidad 3 termina con la ficha 9, que es el procesamiento de secuencias de caracteres. Ese concepto de procesamiento de secuencia de caracteres va a ser la evaluación central del parcial 2 y del TP2. Ese concepto de eh, leer uno a uno las letras que forman un texto y para cada una de esas letras tomar ciertas decisiones. Es una implementación que implica usar banderas, contadores, acumuladores, calcular promedios, calcular porcentajes. Es similar en la forma en que se encara a lo que ustedes tuvieron que estudiar y practicar para el parcial uno, es decir, procesar uno a uno los valores de una secuencia y tomar decisiones o sacar conclusiones, pero a esto se le agrega la idea de que hay un separador que cada tanto aparece dentro de la secuencia y que indica la finalización de un término, en este caso una palabra. Entonces, si bien este tema lo vamos a retomar tanto en las clases de laboratorio, por supuesto, como voy a ir intercalándolo en las clases estas del aula, por favor, les pido que traten de ponerle cabeza y ganas a ese tipo de ejercicios porque nos pasa muy frecuentemente en el año lectivo, que una vez que pasa el primer parcial, primero dejan de ir a clase, tipo, ya está. Cuando llegue el segundo veo qué onda. Y cuando llegue primero, que el segundo parcial llega pronto, porque va a ser dentro de 4 semanas, es a mediados de junio, o sea que no falta mucho. Y segundo, que son ejercicios que no son tan fáciles de improvisar. No son tan fáciles de pedirle a ChatGPT que te dé un modelo, que te dé un truco y más o menos salir adelante, sino que tienen su técnica y por lo que estuve probando encima, cuando uno trata de generar soluciones, la verdad que están bastante lejos de ser lo que se espera para la evaluación. Entonces, no es mi intención con esto asustarlos, ni mucho menos, pero sí decirles que suele haber un quiebre en este segundo parcial entre el que practicó y el que no, ¿no? El que se dejó estar y el que siguió avanzando. Entonces, no pierdan la oportunidad de practicar en clase. Yo sé que el calendario académico se empieza a poner intenso y después que para fin de cuatrimestre también aparecen algunas evaluaciones de materias anuales. Entonces todo se junta y tal. Les dejo el consejo ahí, ténganlo en cuenta. Esa ficha va a ser crucial para todo lo que tenemos de ahora en adelante. Mientras tanto, nosotros en estas clases, llamémosle del aula, vamos a completar lo que es la unidad 4, que es la unidad de funciones. Este concepto de funciones no va a agregar un algoritmo nuevo, como lo que veníamos haciendo hasta ahora, que cada semana como que aprendíamos un proceso nuevo, sino que se va a enfocar en reorganizar el código, modularizarlo, para que se parezca más a un programa real. No, lo que hemos visto hasta ahora han sido problemas sencillos que se resuelven prácticamente en, qué sé yo, 20, 30 líneas y bueno, a partir de ahora el volumen del código va a crecer, el enunciado de los ejercicios va a ser un poco más amplio y nos requiere otro tipo de esfuerzo, otro tipo de técnica para preparar un programa bien hecho. Vamos a ver entonces primero cuál es la idea de su problema. Cuando el problema a resolver, ya dijimos que cuando hablamos en programación de un problema, no hablamos de una cosa grave a resolver, sino de algo que ante ciertos datos requiere una respuesta, un resultado. Entonces, ¿qué sería su problema en primer lugar? Luego, ¿cómo esto se refleja en el concepto de subrutina, que es un concepto propio de la programación? Y finalmente, ¿cómo se implementan estas subrutinas en funciones o desarrollando funciones de Python, que es nuestro lenguaje lógicamente de trabajo? Vamos entonces primero a la idea de su problema. Aparece hasta ahora, nosotros hablábamos siempre de problemas simples, ¿sí? Que veníamos resolviendo problemas simples. Cuando el problema aumenta en volumen, no tanto en complejidad, sino en volumen, empezamos a necesitar otra estrategia y es dividirlo en partes. Entonces, cuando un problema se puede dividir en otros subproblemas, de ahí su nombre, se lo denomina un problema compuesto, al cual le vamos a identificar partes, subproblemas.
Cuando lleguemos a una parte que ya no puede ser dividida, entonces ahí nos vamos a encontrar ante un problema simple que son los que hemos venido resolviendo hasta ahora. Como siempre, tanto para el problema compuesto como para cada uno de los subproblemas que lo componen, vamos a identificar datos, procesos y resultados. Ese esquema siempre se va a mantener. Esta idea de tomar un problema mayor y dividirlo en partes y encarar la solución de sus partes de manera separada es la esencia del paradigma de programación estructurada, que es lo que nosotros aplicamos en esta materia y a lo largo de este año de programación que estamos aprendiendo. ¿Cuál es la idea entonces? Lo que está aquí marcado en rojo es lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un conjunto de datos para un cierto problema y aplicando un proceso, como está acá marcado en rojo, llegábamos a los resultados. ¿Cuál es la idea ahora? Que este proceso que lleva de los datos a los resultados se divida en partes, en etapas, podríamos decir. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, un primer subproblema, una primera etapa de solución, donde los datos generales se convierten en datos de este subproblema. Ahora, una vez que se resuelve esto, los resultados de esta primera parte, digamos, se utilizan como datos de la segunda etapa. ¿Sí? En la primera parte resolví algo, ahora que esto ya está resuelto, se lo paso a la segunda parte para que se encargue de seguir adelante. Y así cada una de estas divisiones va teniendo su propio desarrollo interno hasta llegar al final a la respuesta que el programa compuesto, que el programa principal requiere. ¿Cómo se implementa esto? Aquí tenemos un diagrama que lo representa con bastante claridad. Este problema 25 es, es el problema que se desarrolla en la ficha y que explica la implementación de este modelo de subproblemas. Dice así, en el contexto de un estudio estadístico se requiere un programa que cargue 3 números por teclado. Luego proceda a determinar el menor de ellos y calcular el cuadrado y el cubo del mismo. Entonces, nosotros tenemos acá dos partes, claramente, ¿no? Por un lado tenemos que determinar el menor de estos 3 números y por el otro, a ese menor, calcularle el cuadrado y el cubo. Lo que ustedes tienen marcado acá en verde sería todo el proceso, ¿sí? El problema compuesto, el proceso del problema compuesto. Yo necesito determinar el menor y calcularle el cuadrado y su cubo. ¿Cuáles son los datos de este problema? Los 3 valores que se ingresan por teclado, A, B y C. ¿Cuáles son los resultados? El menor, identificado entre ellos 3, y el cuadrado y el cubo de ese menor. Así se vería el programa como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Qué va a cambiar ahora? El proceso va a tener dos partes. La primera de esas partes consiste en identificar el menor entre A, B y C. Entonces, este primer subproblema hará las comparaciones necesarias para, a partir de A, B y C, obtener el valor menor de ellos. Pero una vez que lo obtenga, ese valor menor de los 3 va a ser el resultado de este subproblema. ¿Sí? Los datos son los 3 valores que se ingresan por teclado. Men es el resultado de la comparación. Y ese resultado, es decir, de entre estos 3, uno solo, el que es el más chico, se convierte en la entrada o en el dato del segundo subproblema, que consiste en calcular el cuadrado y el cubo. Solo de ese, ¿sí? Solo sobre el menor, se va a calcular el cuadrado y el cubo. Y una vez que se haya hecho eso, salimos del proceso para mostrar los resultados finales. Este esquema, así presentado, sigue esta lógica de sucesión, digamos, de subproblemas para resolver un problema compuesto. Si lo vemos ahora en términos de diagrama de flujo, el primero de los subproblemas, que consiste en determinar el menor, se haría de esta forma. Una primera condición, A contra B, A contra C, el menor es A. Después compara B con C, si B es más chico, si B es menor que C, entonces el menor es B, si no, el menor es C. En este proceso de buscar el menor entre 3 valores nos resulta conocido, por eso no me detengo en la explicación, pero esta parte del diagrama, perdón, esta parte del diagrama compone el subproblema 1. Mientras que esta otra parte, que son básicamente dos cálculos, el menor al cuadrado y el menor al cubo, son la segunda etapa.
Yo no le calculo el cuadrado y el cubo a los tres, sino que solo le calculo el cuadrado y el cubo al valor más chico de esos tres. Esto, así en diagrama, se programa de esta manera. No me detengo a hacer este programa desde cero porque no hay nada nuevo para lo que ustedes ya saben hacer. De hecho, es bastante sencillo el programa en relación a los últimos que estuvimos haciendo. Simplemente resaltar, la entrada de datos, por supuesto, sigue marcada o identificada con los inputs. La salida por pantalla es un conjunto de prints. Y en el medio, el proceso queda dividido en los dos subproblemas. El primero con las condiciones para determinar el menor, el segundo con los dos cálculos, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿qué cambió en el código? Nada. Le metimos ahí un par de subtítulos como para ir anticipando que por acá va la cosa, ¿no? Por acá va la idea de programarlo por separado. ¿Cómo va a ser entonces el avance? ¿Cómo continúa este trabajo? La idea es que cada uno de esos subproblemas que se identifican dentro del problema compuesto se implementan luego o se asocian a una subrutina. ¿Qué es una subrutina? Un conjunto de instrucciones independiente, un conjunto de instrucciones que se puede ejecutar por separado, no que es siempre parte del programa principal. Y sobre todo que se puede utilizar muchas veces, porque como les decía antes, la idea de encontrar el menor valor entre tres la hemos visto repetida en diversos programas. Cada vez que eso pasaba, nosotros volvíamos a programar los condicionales. Bueno, acá la idea es, yo voy a tener listo ese proceso por separado y cada vez que lo necesite, simplemente lo reuso. Esta idea de tener un conjunto de subrutinas es central para todo el lenguaje de programación. Todos los lenguajes que nosotros conocemos y los que tenemos por conocer están estructurados de esta manera, están construidos de esta manera. Hay un conjunto de funciones, que así se llaman en programación las subrutinas, un conjunto de funciones que están organizadas dentro de librerías o módulos y cada vez que yo necesito hacer algo que el lenguaje ya tiene previsto, en vez de como programador empezar de cero a programarlo, simplemente utilizo las subrutinas que el lenguaje ya ofrece. Esto ustedes lo han hecho desde el primer día de clase, con mayor o menor conocimiento del tema, porque la primera vez que les explicamos vas a hacer print hola mundo, lo que estaban haciendo era utilizar una subrutina que se llama print, que ya está programada dentro de las librerías de Python y que así ustedes simplemente pueden usarla y no ponerse a desarrollar, vaya a saber qué instrucciones que se requieren para que un texto o un mensaje aparezca en la pantalla. Entonces, esa idea de que los lenguajes de programación tienen un conjunto de subrutinas agrupadas en librerías va a estar siempre presente. ¿Qué agregamos nosotros? Como programadores ahora vamos a hacer nuestras propias subrutinas. De esto se trata esta primera ficha y en general esta unidad. Primero veamos cómo va a ser el diagrama de flujo. En relación al diagrama de flujo aparece un símbolo nuevo que estaba enumerado en la ficha de diagramas de flujo, pero al que no le prestamos tanta atención, que es esta especie de hexágono irregular, ¿no? O rectángulo con dos puntas. Este dibujo va a representar una subrutina. Dentro del dibujo se coloca el nombre de la subrutina. El nombre sigue las mismas reglas que la nomenclatura de variables, es decir, no puede tener símbolos raros, si se quiere separar palabras se las separa con guión bajo, lo que ustedes ya conocen. Y como recomendación, aunque dentro de un rato cuando veamos el ejemplo no se va a cumplir tanto en la ficha, pero la recomendación en general es que darle a las subrutinas nombres de verbos. Calcular mayor, encontrar menor, promediar, ¿sí? ¿Por qué? Porque como justamente tienen las mismas reglas que las variables, y en general las variables le ponemos sustantivo, menor, edad, nombre, por ahí se puede prestar a confusión. Y si ustedes usan el mismo nombre para una subrutina y para una variable, por supuesto que al lenguaje, al intérprete le genera una ambigüedad que va a terminar trayendo problemas. Entonces, la regla es la misma de nomenclaturas tanto para las variables que ya conocen como para las subrutinas que van a conocer ahora. La recomendación, la sugerencia, darle nombre de acciones a las subrutinas y mantener sustantivos o cosas para las variables que contienen datos.
¿Cómo se diagrama esto? Miren cómo se vuelve un poquito novedoso el asunto. El diagrama principal se reduce, queda chiquito. Tenemos el inicio y el fin, como siempre, el ingreso de datos representado por el paralelogramo y esta especie de pantallita donde se muestran las salidas, como ustedes ya conocen. Pero en el medio, donde van las subrutinas, ponemos esta especie de hexágono raro, donde es como si fuera un esquema, ¿no? Decimos, acá va a estar la subrutina menor, acá va a estar la subrutina calcular. Y así queda el diagrama y listo. Luego se toma cada una de las subrutinas, en este caso la subrutina menor, y este símbolo que lo incorporamos al proceso principal, se toma como título del diagrama que se hace por separado del principal. Se coloca entonces eso en el título, acompañado de un par de paréntesis para también prever la implementación como función que requiere el uso de paréntesis, luego se los voy a mostrar en un ratito. Y aquí dentro el proceso en sí es igual, ¿no? Es los rombos, anidados y todo lo que ya conocemos. Y el final de la subrutina, en vez de escribirse la palabra fin, se representa así con un segmento, indicando que hay una continuidad de esta incorporada aquí en el momento que se utiliza. Lo mismo tenemos acá para calcular el título con la palabra calcular o con el nombre calcular y después los dos procesos a continuación. Esto entonces es un diagrama implementado con subrutinas o de un programa que se resuelve con subrutinas. ¿Cómo se hace para transformar esto en funciones? ¿Cuál es la regla para que esto, este diagrama que acabamos de ver, este dibujito, se convierta en código, para llevarlo al código? Bueno, la implementación de las subrutinas se hace a través de funciones. En general, en los lenguajes de programación, se llama función a una especie de segmento de código identificado con un nombre. Entonces, cada vez que yo hago referencia a ese nombre, ese segmento de código se ejecuta. Como les vuelvo a decir, es algo en lo que ustedes, con lo que ustedes ya se han vinculado porque conocen la función print, la función input, la función round, etcétera. Las conocen, pero no las hemos desarrollado o profundizado como tales hasta ahora. El esquema va a ser siempre el mismo. Van a tener una cabecera y un bloque de acciones, medio parecido a lo que pasa con los ciclos. Pero en la cabecera, la primera línea va a indicar no una condición como en los ciclos, sino el título, digamos, de la función, el nombre de la función y sus parámetros, que son los datos de la función. Ahora enseguida lo desarrollo, pero anticipo esto. El nombre, entonces, y los datos que requiere la función para hacer su proceso van a estar en la cabecera. Y el bloque de acciones se tabula una vez, también como sucede con los ciclos, se desarrolla todo el proceso de la manera habitual y en general la última instrucción o de ese bloque es la instrucción return, que va a ser una palabra nueva cuyo efecto, cuya acción vamos a conocer ahora cuando empecemos a hacer ejemplos de esto. Entonces aquí tienen, por ejemplo, la implementación de la función menor. La parte de arriba, la primera línea, sería la cabecera. Se coloca la palabra def, que ven que está coloreada en azul porque es una palabra reservada, def, espacio, el nombre de la función, en este caso la función se llama menor, y luego dentro de los paréntesis se colocan los datos que esta función necesita para poder hacer su proceso. En el caso de la función que establece o que busca, identifica el menor de tres valores, esos tres datos se colocan en la cabecera, como parámetro N1, N2, N3. El proceso, el bloque de acciones, más allá de tabularlo una vez, no agrega reglas nuevas. En este caso es un conjunto de condicionales anidados, pero también podría ser un ciclo o un montón de cualquier cosa que uno sepa programar hasta acá, puede ir dentro de una función. Todo lo que aprendimos a programar hasta ahora, digamos, puede ir adentro de una función. Y se agrega esta instrucción return, que así como los parámetros son los datos de la función, el retorno es el resultado o los resultados de la función. En este caso, esta función, como busca identificar el menor de tres valores, da como resultado cuál es, cuál de esos tres es el menor. Ese es el esquema general y entonces, para repasar, una función respeta este esquema de subrutina, de subproblema que venimos conociendo desde que empezamos a estudiar algoritmos. Vamos a tener datos,
vamos a tener resultados y un conjunto de procesos o bloque de acciones que nos lleva de los datos a los resultados. En el caso particular de la función, el proceso es el bloque de acciones, los datos son los parámetros, los resultados se obtienen con el mecanismo de retorno o de return. El esquema con el cual esto se logra está representado así en la ficha. Lo pegué acá, ya sé que no se entiende nada al verlo por primera vez. Enseguida lo vamos a repasar en profundidad porque vamos a hacer un ejercicio, pero se los dejo como referencia para que ahora hagamos el ejercicio y cuando volvamos acá repasemos qué trata de representar todo esto, ¿no? Se los dejo, repito, de referencia, pero prefiero que lo desarrollemos como programa. Entonces vamos a por ello. Voy a traer el PowerPoint acá. Mis alumnos de tercer año de la pandemia me enseñaron algo que me sirvió mucho cuando me estaba tanto compartir pantalla que ya me aburría de hacer cosas, que es, tal vez ya lo saben, perdón, pero la señora se enteró en ese momento. Si ustedes presionan la tecla Windows y flecha a la derecha, separa la pantalla, digamos, y la inclina hacia un lado la ventana que están viendo. Y acá, que es donde yo voy a programar, lo mismo, ¿no? Me pongo acá y hago así, y entonces como que hace un mosaico, digamos, de las dos ventanas, sin que uno tenga que estar acomodando una y la otra. Bueno, pero lo que sí me voy a poner en esta y voy a cambiar un poquito el zoom para que me permita verlo más grande. Espérenme un segundo porque esto está ajustado a la ventana. Ahí está. Ahora sí, vengo para acá, se ve medio raro, pero no importa porque para lo que quiero hacer va a servir. Acá voy a checar esto, voy a sacar esto de acá y después, ¿dónde está mi diagrama? Este coso que me avisa que estoy compartiendo pantalla, está bien que es peligroso compartir pantalla, pero me estorba un montón. Espere, vengo para acá, pero no quiero esto, perdonen, ¿eh? Ahí voy, esto quiero, ahí está. Bueno, este va a ser el diagrama que nos va a servir de referencia y yo de este lado voy a programar eso mismo, ¿no? Cualquier cosa ustedes me hablan en el chat, yo lo estoy mirando, ¿eh? Yo sigo hablando porque nadie me pregunta nada, pero cualquier cosa me avisan. Bueno, entonces vamos a hacer acá el programa principal, ¿sí? Programa principal. Y a desarrollar lo que indica acá. Es decir, tengo que ingresar un dato, int, input, ingrese a, y voy a aprovechar para copiar el ingreso de B y de C, ya que ustedes no están mirándome con cara de aburrimiento como en el aula, que no tienen compu. Ahora si tienen compu pueden ir duplicando, haciendo lo mismo que probemos yo, y si no, me estarán mirando en video después y reproduciéndolo. Así que me permito copiar y pegar y no ser tan prolija en seguir el orden para que ustedes puedan copiar. Bueno, entonces ingresamos los tres datos, que sería esto. Luego viene la llamada a las dos funciones, entonces voy a llamar a la función menor, a la función calcular, así como dice el diagrama, y después vienen los prints del menor, el cuadrado y el cubo, que serían los resultados, ¿no? O sea, estos son los datos, aquí tenemos el proceso y aquí los resultados. Los resultados son print, el menor es, lo dejo así planeado porque todavía no lo tengo, su cuadrado es y su cubo es. Bueno, esto así es la forma, le voy a poner los dos puntitos acá, es la forma que va a tener el programa principal. Se pone mucho más cortito y se concentra básicamente en la entrada por teclado de los datos y la salida por pantalla de los resultados. Claramente que estas dos llamadas magia no pueden hacer. Entonces me la subraya en rojo el intérprete diciendo qué pretendes hacer con esto, ¿no? Bueno, ya te explico. Me presenta aquí esta lucecita roja como diciendo, si querés te ayudo. Vamos a ver si me va a ayudar tanto, pero nos fijemos. Me ofrece, si se fijan, crear la función menor. Me dice, me parece que estás queriendo hacer una función. Se da cuenta por el par de paréntesis que acompañan a la variable. ¿Querés que la defina yo? A ver, dale.
Hace un bolonqui, me la deja aquí al medio, no la pone arriba de todo como yo quería, pero bueno, aprovecho, lo corto y lo pego acá. La manera entonces de construir la primera función es esta, colocar def, luego el nombre de la función, en este caso menor, vieron que les dije antes, yo le hubiera puesto identificar menor, buscar menor, algo así que sea una acción, pero bueno, ahora respeto cómo está escrito en la ficha para que a ustedes les quede referencia, ya el próximo ejercicio lo hago a mi gusto. Valerio, si me estás escuchando, te quiero igual, pero prefiero cuando las funciones tienen nombre de verbo. Bueno, entonces esta es una. Y lo mismo hay que hacer con la otra. O sea, en principio, para no tener problemas, hay que poner def, el nombre de la función, calcular, paréntesis vacíos. Y aquí miren cómo se pone novedoso el uso del pass que aprendimos en la ficha, ¿cuál era? La 8, que tenía usos especiales de las funciones que estaba pass, continue, break y else. Bueno, entre otras cosas, como si se acuerdan, el pass servía para representar un bloque vacío. Bueno, aquí lo estamos haciendo eso. No sé si notaron, pero cuando ustedes se colocan así sobre una instrucción, les da un cierto contexto de para qué sirve, me acordé ahí cuando lo puse. Eventualmente los puede ayudar en algún momento de desesperación, ¿no? Ahora simplemente deja el bloque vacío. Claramente que si nosotros hacemos esto, se ve precioso, no tiene errores subrayados de rojo, pero este programa no hace nada, ¿no? Más que ingresar tres datos por teclado y mostrar tres mensajes en pantalla. Lo que nosotros necesitamos es que la función menor no tenga el cuerpo vacío como acá, sino que haga lo que indica el diagrama, es decir, que compare A con B y con C y que nos devuelva el resultado. Entonces, vamos a hacer que esta función haga esa comparación. Si A es menor que B y A es menor que C, entonces el menor es A. Si no, si B es menor que C, el menor es B, y si no, el menor es C. Ahora, si nosotros observamos, A, B y C no son variables aquí conocidas para la función. De hecho, si miráramos un poquito más atrás, donde estaba el ejemplo, decía, aparecía así, cuando yo les mostré la cabecera recién, decía N1, N2 y N3 acá arriba, ¿sí? Cuando les mostré recién el modelo en el PowerPoint, aparecía así. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos que participan en la comparación necesitan definirse en la cabecera como parámetros. Si esta función va a comparar tres valores y a devolvernos el menor de ellos, esos tres valores a comparar tienen que estar en su cabecera, tienen que estar definidos en su cabecera. O sea que acá, en vez de poner A, B y C, voy a dejar N1 es menor que N2 y N1 es menor que N3, el menor es N1, y si no, si N2 es menor que N3, entonces el menor es N2, y si no, el menor es N3. ¿Tá? Ahora que esas variables existen en la cabecera, las puede usar perfectamente el programa. Lo otro que está pasando acá, si ven, es que la variable men se subraya como indicando, ojo, que no la estás usando para nada, ¿sí? Por ahí, también en los modelitos que vimos, perdón, no dije nada. Esta variable, como les digo, la está subrayando porque yo no la estoy usando para nada. Dijimos que en la cabecera se colocan los datos que espera el programa y que el resultado de este proceso, en este caso la búsqueda del menor, tiene que estar asociada a la instrucción return. Entonces vamos a escribir return, men, como final. Y ahí ven, ya deja de estar gris, como diciendo, ah, listo, la usaste para algo a la variable, es correcto. Esto entonces es el proceso de la búsqueda del menor. ¿Qué va a pasar si en este momento le doy play a mi programa? Me va a pedir los tres datos, A, B y C, pero me da este error. Dice menor, paréntesis, es decir, la función menor, a la función menor le faltan tres argumentos requeridos, N1, N2 y N3. Esto significa que cuando yo llamo a una función, por ejemplo, cuando yo llamo a la función input,
Dentro de los paréntesis debo colocar un mensaje para que el usuario entienda qué dato pretendo ingresar. Cuando yo llamo a la función int, debo pasarle un valor, una cadena, tal que la función pueda convertir a entero. Es decir, la función sin sus datos, al momento de llamarla, no puede hacer nada. Por lo tanto, cuando nosotros llamamos a la función menor, tenemos que darle a conocer esos tres datos entre los cuales tiene que buscar el menor. A, B y C, que son los que el usuario acaba de cargar, son los parámetros de la función menor. Y fíjense la diferencia. Por ejemplo, cuando ustedes escriben print algo, ¿cuál es la diferencia, mejor dicho, entre print e input o int? Mientras que print va acá pegadito a la orilla del margen, int o input tienen una variable a la izquierda. Quiere decir que estas funciones dan un resultado, en nuestro caso es una cadena convertida a entero, y que ese resultado, ese valor, se asigna en la variable a. O sea, el usuario ingresa una cadena, yo la convierto a entero y ese resultado se guarda en a. Por lo tanto, si la función menor que acabamos de desarrollar da un resultado, ese resultado también se tiene que guardar en una variable. La llamada completa entonces es el nombre de la función acompañado de los parámetros que necesita y si la función tiene un retorno, guardamos el resultado también en otra variable. En este punto, el código empieza a estar, digamos, como más disperso, no está todo junto en un mismo lugar. Entonces, ustedes les puede servir este truco que les voy a mostrar acá. Cuando ustedes se colocan sobre una llamada a función, por ejemplo, antes de ir a la nuestra, si yo voy a la función print y presiono control clic, ustedes no me ven, ¿no? Pero estoy presionando la tecla control y coloco el mouse ahí, esto se convierte en un hipervínculo. Lo que hace ese hipervínculo es ir al lugar donde la función está definida. Por ejemplo, si yo hago esto sobre print, veo un bolonqui de código de Python que anda a saber lo que hace, que permite que este print funcione, ¿no? Miren, acá está la función PAU y vas a saber cuántas más. Entonces, si hago eso sobre mi propia rutina, sobre mi propia función, en este caso la función menor, voy a ir hacia allá arriba al lugar donde está definida. Y al revés, si yo me ubico sobre la cabecera y presiono control clic, me lleva al lugar donde la estoy llamando. Esto resulta útil cuando el programa empieza a crecer en volumen para poder cambiar entre la definición y el uso de la función sin que nos lleve tanto tiempo, sin ir para arriba y para abajo desplazando el mouse, ¿no? Desplazándonos con el mouse o con el teclado. Esta entonces es la implementación de la primera función, que es la función menor. La función calcular, si observamos el cuerpo, tiene solamente dos acciones. Dice, el cuadrado es igual al menor por 2 y el cubo es igual al menor por 3. ¿Sí? Eso es lo único que hace. Por lo menos eso es lo que tiene dibujado acá en el diagrama que, wow, ¿dónde me fui? Bueno, esperen que está tan grande el zoom que no veo ni lo que hago. Voy a volver a la vista pequeña. Por lo menos les decía, esto es lo que indica el diagrama, ¿no? Que calcula un cuadrado, calcula un cubo y eso es todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí? De nuevo preguntarnos, ¿cuál es el dato sobre el cual calcula el cuadrado y el cubo? Y es este, ¿sí? Para esta función que tiene que calcular un cuadrado y un cubo, el dato es men. ¿Siempre va a calcular el cuadrado y el cubo del menor? No, en realidad la función tiene la capacidad de calcular el cuadrado y el cubo de cualquier número que yo le dé como dato. Entonces podemos aprovechar y dejarlo en líneas generales y decir calcular x, ¿sí? Y a esa x le calculo el cuadrado y a esa x le calculo el cubo. Una vez que tengo calculados este cuadrado y este cubo, así como el dato se coloca en el parámetro, el resultado tiene que ser parte del retorno. Entonces, si nosotros escribimos return, y en este caso las respuestas de la función son dos, cuadrado y cubo. ¿Cómo hacemos en la llamada? ¿Sí? Porque si le damos play ahora así como está, lo que va a suceder es que nos va a decir que le faltan parámetros y le faltan retorno. Miren, yo lo ejecuto.
pongo A, pongo B y pongo C, y me dice, a la función calcular le falta un argumento X. ¿Sobre qué tengo yo que calcular el cuadrado y el cubo? Sobre el menor, ¿m? Que fue la respuesta de la subrutina anterior. O sea, esta función menor me dio como respuesta el más chico de esos tres y yo lo guardé en la variable men. Ahora uso esa variable men como dato para el siguiente proceso. ¿Y qué resultado me va a dar este proceso? Dos respuestas. Me va a dar el cuadrado y el cubo de ese valor. Entonces yo, para terminar el programa, voy a mostrar el menor acá, el cuadrado acá y el cubo acá. ¿Sí? Voy a hacer todo eso. Un segundito, ¿eh? Voy a ver si llego. Voy a abrir la ventana. Esto quedaba en el video que ya se iba a abrir la ventana, pero tengo calor. Ahí está. Bueno, entonces vamos a probar cómo funciona. Primero vamos a probar qué funciona, mejor dicho. Voy a ingresar A, voy a ingresar B, voy a ingresar C y me dice el menor es 4, que sería el B, su cuadrado es 16, su cubo es 64. Es decir, que esto como programa funciona. ¿Qué es lo que pasa internamente? Ustedes habrán visto que cuando a veces yo en clase les muestro un programa en ejecución, detengo la ejecución, es decir, no le doy play así nomás hasta obtener los resultados finales, sino que lo voy ejecutando paso a paso. Ese proceso de ejecutar paso a paso se hace con esta otra utilidad que está al lado del play, que se llama debug. Este concepto de debug viene de la idea de que en español sería algo así como despiojar, digamos, ¿no? Es revisar el programa y detectar los posibles errores chiquitos, las posibles complicaciones que pueda tener y que está haciendo que mi programa no funcione bien. O simplemente revisar cómo está funcionando y eventualmente sacarle errores. Es un concepto tan expandido en la programación que tiene sus versiones españolizadas, ¿no? De decir, estoy debagueando el código, cosas por el estilo. Y bueno, por eso se lo llama de esa manera, pero en realidad viene del inglés de sacar los bichos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Yo, para poder hacer esta revisión de código o este debug, lo que tengo que hacer es poner una interrupción, ¿no? Cuando ustedes hacen un clic aquí, en la parte gris del costado, se coloca una interrupción en el código. A veces les ha pasado de hacerlo sin querer. Miren en la pantalla vino mi gata que cuando ve que estoy hablando mucho tiempo dice, me estoy perdiendo el protagonismo, entonces se asoma por la... Bueno, y después se me sienta arriba y a veces camina sobre las teclas y empiezan a escuchar ruidos raros, es porque me camina sobre el teclado. Bueno. Entonces, les decía, ustedes ponen acá una interrupción y ¿qué pasa? Si ustedes le dan un play normal, esa interrupción no tiene ningún efecto más que una barra roja molesta, ¿no? Funciona bien. Pero si ustedes van con la opción de debug, la ejecución avanza, ¿no? Yo coloco ingreso A, después ingreso B, se ve distinta la consola para ingresar los datos, pero tiene el mismo efecto. Y cuando llega al punto donde yo puse la interrupción, se detiene. Yo acá a propósito lo detuve en la llamada a la función porque quiero ver qué es lo que pasa cuando yo llamo a la función, qué está sucediendo detrás en mi código. Cuando ustedes llegan a la interrupción, tienen dos opciones. Esta primera, flechita, que es la F8 y ese dibujito así, flechita quebrada, dice step over. Quiere decir que si yo avanzo con esa, no entro al desarrollo de la función, sino que avanzo a la siguiente. Se los voy a mostrar en esta con esa vuelta. Entonces hace así, ¿ven? No entra al desarrollo de la función, pero me muestra que la respuesta o el resultado de este proceso es 5, ¿sí? Ahora men vale 5, que efectivamente de los tres valores que ingresé era el más chico. Y de nuevo, si hago step over, hace el proceso de calcular, el cuadrado vale 25, el cubo 125, tucu, 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 el programa termina. Es una ejecución paso a paso. En cambio, si yo uso la siguiente flecha que dice Step Into en vez de Step Over, voy a descubrir más cosas, pero para eso voy a tener que cargar un par de datos otra vez. Llego de nuevo al punto de la interrupción donde está la llamada menor. En este punto, en vez de seguir de largo con Step Over, voy a usar Step Into. Observen que estamos en la línea 23.
Cuando yo hago este pinto, ¡tuc! Voy a la definición de la función. No solo voy a la definición de la función, que es lo que el intérprete está haciendo, sino que me muestra que ya le asignó a los tres parámetros los distintos valores que yo le proporcioné. Miren que me muestra n2 primero, n3 después y n1 luego, pero si vamos acá abajo en la llamada, yo le pasé A, B y C. La A valía 4, la B valía 3 y la C valía, dale, no me mostraba más. La C, ¿cuánto valía? C, ¿cuánto vale la C? Ahí está, 8. Entonces, en ese mismo orden lo recibió. N1 vale 4, N2 vale 3 y N3 vale 8. Lo que se traspasa al momento de la llamada no es la variable, por eso no es importante que las variables se llamen igual o distinto, el efecto es indiferente, sino que se las pasa en el mismo orden que las recibió. Lo que se traslada entre la llamada y los parámetros son los valores de esas variables o eventualmente esas constantes que uno le pone al llamarla. Aquí dentro el proceso va a ser como ustedes conocen. En este caso, N1 no es el menor es N2, así que entra en este condicional, al otro no entra y finalmente llega a la instrucción return. Cuando llega a la instrucción return, la variable men ya tiene el resultado 3, entonces de nuevo, estamos en la línea 8 y de la línea 8 pasamos a de nuevo la 23. Es decir, cuando yo llamo a una función, el intérprete se traslada a la cabecera de esa función para seguir el proceso que está programado. Y cuando dentro del proceso encuentra un return, vuelve al lugar donde se invocó a la función. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que ya tiene una respuesta. Entonces, cuando pase de aquí, men vale 3. Vamos a la siguiente, que va a pasar lo mismo. Hago este pinto, sube de nuevo a la definición para x que vale 3, porque este era el valor del menor, calcula el cuadrado, calcula el cubo, y cuando yo llamo al retorno, pin, vuelve al punto del programa principal. Y ya, listo eso, ustedes pueden o sea ir con el paso a paso o darle play acá para que el programa termine directamente sin volver a interrumpirse. Esta lógica se va a repetir siempre, ¿sí? O este esquema, esta forma de desarrollo se va a repetir siempre. Por eso ustedes tienen ese diagrama que yo traje de la ficha, ese diagrama que yo traje de la ficha y que está representado acá. Cada vez que nosotros llamamos a una función, cada uno de los parámetros que le pasamos a la llamada se traslada su valor a la cabecera de la función que estamos llamando, para a partir de ahí desarrollar el proceso. Y al revés, cuando nosotros hacemos return, entonces ese resultado se asigna a la variable que se encuentra a la izquierda de la llamada de la función. Por esta razón se puede utilizar tanto parámetros variables como parámetros constantes. Ahí les dejé algunos ejemplos, pero de nuevo me gustaría que lo veamos mejor en un código aparte. Entonces acá voy a usar, ¿sí?, otra pizarra. Voy a hacer una pizarra 2. Pizarra 2. Y me voy a llevar la función esta que calcula el menor, ¿no? Entonces yo acá vengo a la pizarra 2 y coloco esta función. Teniendo esta función disponible, yo puedo usarla de maneras diferentes. Por ejemplo, puedo decir que M1 es igual al menor entre 5, 3 y 2, ¿no? Y después decir, bueno, acá voy a tener una variable x que vale, no sé, 7. Y entonces quiero que esta otra M2 sea igual al menor entre 10, 3 y x, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué sucede cuando, y aquí en este ejemplo está el uso más evidente o más práctico de las funciones? El proceso de comparar tres valores yo lo programé una sola vez. Y con esa sola programación puedo encontrar el menor de tres valores cualquiera todas las veces que yo quiera.
Esta posibilidad de reuso es lo que hace esencial el desarrollo con funciones. Porque, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a hacer, no, voy a hacer el debug acá para que de nuevo nos fijemos cuál es el efecto. Encuentro acá, menor de 5, 3 y 2. Voy a la llamada. Va acá, el primer parámetro vale 5, el segundo vale 3, el tercero vale 2. Entro, calculo, me devuelve el menor. El menor queda guardado acá. Cuando paso a la siguiente instrucción, vuelve a la misma definición de antes, pero ahora con otros valores, y entre esos valores me devuelve el más chico de todos, que es el 3. Entonces, repito, el reuso, la posibilidad de llamar varias veces a la misma función, es fundamental en este tipo de desarrollos. Reciclar, digamos, la función para usos futuros. ¿Qué pasa como les mostré recién, si yo me ubico sobre una función y presiono control clic, esto se convierte en un hipervínculo. Entonces, si hago así, me lleva a esta definición, si hago así, me lleva a esta definición. Pero, ¿qué pasa si estoy en la cabecera y la función se llama más de una vez? Cuando yo presiono control clic, me aparece este desplegable. Entonces me dice, la función se está invocando en la línea 12 y en la línea 13. ¿A cuál de las dos querés ir? Bueno, a esta, ¿sí? Entonces me lleva ahí. Repito, este programa todavía es breve, pero nos va a ser fundamental. Esta capacidad de navegar a lo largo del código va a resultar utilísima cuando se haga extenso el código y sea difícil encontrar los fragmentos en los que estamos trabajando. Otra cosa que es interesante es, como les decía, que los parámetros se asignan en orden de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo un parámetro de más? Por ejemplo, a la llamada. Ya me lo está advirtiendo el propio entorno, el propio PyCharm me dice, este argumento es inesperado, ¿sí? Me lo resalta ahí. Pero bueno, supongamos que a mí no me importa, entonces le doy play y me insiste. Menor espera o toma 3 argumentos, pero le diste 4, ¿sí? Entonces no puedo hacer nada con esto. Me suele pasar verlos en los parciales que ustedes no, que en general los alumnos hacen esto, ejecutan, obtienen un error, cierran y vuelven, ¿sí? Y no es cuestión de, a ver, Dios mío, ¿quién me salva de esto? Sino de prestar atención a cuál es el error, porque la información que les da es muy valiosa. Primero porque les dice, hay un problema con los argumentos, ¿sí? Vos estás pasando 4, acá hay 3, bueno. Pero aun cuando no lo localicen, esto no es un hipervínculo de casualidad. Esto, cuando ustedes lo tocan, los lleva a la línea donde está el problema. Todo esto en un parcial, en una evaluación de cualquier tipo, ahorra muchísimo tiempo, porque ustedes no pueden ponerse a leer de nuevo todo el código a ver dónde diablos está el problema. Es mucho más lógico entender el error y si no lo entiendo del todo o no imagino de dónde proviene, utilizar esa capacidad para ir a esa línea y concentrarme ahí, ¿sí? El problema viene por este lado. Bueno, entonces este 11 lo sacamos. Y lo mismo pasa si yo le doy parámetros de menos, ¿sí? Si, por ejemplo, le pongo 2 parámetros en vez de 3 e intento ejecutarlo, en este caso me dice al revés. A menor le falta un argumento posicional, argumento y parámetro son sinónimos, y me dice falta n3, ¿sí? No me dice cualquiera, porque como yo le pasé 2, los fue asignando en orden. El 10, ¿sí? Lo pongo, achico un poquito acá. El 10 lo asignó en N1. El 3 lo asignó en N2 y cuando busco un valor para N3 no hay más. Por eso me dice no hay un valor para N3. Una cosa más con respecto a los retornos. Puede ser que uno quiera hacer funciones que no tienen retorno, ¿sí? No tienen respuesta. En general son funciones que presentan cosas en pantalla, porque si yo tengo una función que calcula un promedio, que suma 5 valores, lo que sea, siempre voy a esperar un resultado, una respuesta de eso. Pero vamos a suponer que tengo una función que dice saludar, ¿no? Como les dije antes, uno procura concentrar las entradas por teclado y las salidas por pantalla en el programa principal, pero bueno, acá me voy a tomar esta licencia para poder mostrarles un caso donde no necesitaría respuesta. Vamos a decir que la función saludar lo único que hace es escribir print, hola, print,
Buenos, gracias por tu visita. ¿Sí? Te vamos a hacer así. Esta función tiene dos líneas. Entonces, cuando yo le ejecuto, me olvidé de sacarle el menor. Bueno, saco esto, ya lo del menor se entendió. Dejo la función saludar nomás. ¿Sí? Me dice hola, gracias por tu visita. ¿Qué es lo que pasa internamente cuando ejecuto una función que no tiene return? Entra al desarrollo y simplemente avanza a lo largo de todas las instrucciones que tiene hasta que termina, ¿sí? Lo que pasa es eso, recorre todas las instrucciones. A veces se tiene la costumbre de poner un return vacío, así, para ubicar, ¿sí? Acá termino. O para retornar un vacío, en este caso, con algún interés en sí. Cuando se hace eso, el retorno es none, ¿sí? El retorno no es vacío o un cero, sino que es none. Entonces, por ejemplo, si yo acá pongo x es igual a saludar y luego pongo print de x, ¿m? Como esta función no tiene ningún retorno, me imprime none. ¿M? Esto empieza a ser común porque se les empieza a hacer lío entre las funciones del lenguaje, las que acaban de aprender y qué sé yo, y no suele suceder que escriban tipo así. Ponen print y el saludar adentro del print, ¿no? Que en principio sería válido. Pero como print no da ningún resultado, además de los print, aparece en pantalla un none y no saben qué diablos pasa. Pues bien, pasa eso, ¿sí? Que cuando la función no tiene retorno, no se toma directamente el retorno. La instrucción return tiene una característica que es ser cancelativa. Es decir, cuando yo encuentro en una función la instrucción return, donde sea que esa instrucción esté, vuelve directamente al punto donde la función fue llamada. Entonces, si yo en lugar de tener el return acá, lo tuviera entre los dos prints, lo que pasa es que ya, como recién sucedió, el propio entorno de desarrollo me dice, esto no me convence. Y dice, el mensaje ahí es chiquitito, se ve chiquito, pero dice, this code is unreachable. ¿Qué significa unreachable? Inalcanzable, ¿sí? O sea, este código nunca se va a ejecutar, me quiere avisar, nunca va a pasar esto. Pese a todo, yo digo, no me importa, lo dejo ahí porque me la banco un montón. Cuando ejecuto mi código, efectivamente la segunda línea nunca se ejecuta. ¿Esto a qué se debe? A que cuando yo entre a la función saludar, va a hacer el primer print y se va a encontrar con el return. ¿Qué efecto dijimos que tiene el return? Volver al punto de la llamada. Entonces, como se vuelve al lugar de la llamada, nunca llega a esta línea. Esto no nos da un error, pero jamás se va a ver esta segunda parte, ¿sí? Nos advierte, es todo lo que escribas por debajo del return, nunca va a suceder. ¿Esto quiere decir que todas las funciones deben tener un único return? No. A veces uno prefiere, ¿sí? Plantear varios retornos para distintos casos que son excluyentes entre sí. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo acá pongo una hora, ¿sí? Yo acá le voy a poner como parámetro una hora. Voy a decir que son ¿qué hora es ahora? Casi las 17, sí. Yo le voy a poner 17 acá, ¿sí? Entonces voy a poner acá un parámetro que es la hora. Y voy a preguntar, si la hora es menor a 12, entonces quiero decir buen día, ¿sí? Print, buen día. No, perdón. No, 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 disculpa. Chao. Olvídense esto. Olvídense. Me, me arrepentí. Después lo vemos en el otro ejemplo que viene después. Perdón, esta parte del video la omiten, edítenla. No, porque quería hacer otro ejemplo, pero les voy a hacer mucho lío. Dejémoslo acá. Terminemos este y después se los muestro con el otro ejercicio mejor. Entonces, de dónde estábamos, voy a volver a la presentación. Tenemos entonces remarcada esta idea de pasar los parámetros, de obtener los resultados con return, de que la llamada o los parámetros que yo le pase pueden ser variables o constantes, o una combinación de ambos, y de que
return es cancelativa. Cuando la función, cuando el código, el proceso alcanza la instrucción return, sin importar lo que viene a continuación, inmediatamente regresa al punto donde la función fue invocada. El código que acabamos de desarrollar se los dejé acá para que lo tengan como referencia, aunque también está en la ficha. Y después la ficha termina ahí. O sea, la ficha originalmente solo trae este ejercicio, pero yo quería traerles algunos ejemplos más para que pensemos un poco entre todos cómo se implementan. Justo son las 4:51 y yo estoy hablando ya mucho, así que voy a hacer una pausa acá hasta las 5 nomás. Vamos a tomarnos unos minutitos si quieren ir a tomar algo, o sea, descansar un momento. Yo me callo un ratito también y volvemos y termino con la clase con estos dos ejercicios, así también les queda como referencia. Voy a detener la grabación en este punto porque los ejercicios ya los grabé con el curso de la mañana, pero la primera parte me olvidé de grabarla, así que esto va a ser conjunto. Y lo que llega hasta acá lo van a compartir con el curso de la mañana y la tarde como la parte conceptual, y los dos ejercicios ya los desarrollé con ellos, así que dejo después las dos grabaciones en mi canal y las dos las van a poder ver juntas. O sea que bueno, nos tomamos un descanso, yo detengo la grabación y cuando volvamos hacemos los ejercicios. Los espero en un ratito.